El segundo enemigo son las distracciones. Y mire, nuestro enemigo nos crea, hoy en día tenemos más distracciones que nunca. ¿Sí o no? ¿Verdad que tenemos tantas distracciones? Las redes sociales, las plataformas. Hermanos, hay tanto tiempo para la ociosidad ahora que hay gente que dice, en estos tiempos que vivimos ahora, el tiempo pasa más rápido. No, el minuto, la hora sigue durando igual 60 minutos. Lo que pasa es que ahora tenemos más distracciones. No es lo mismo estar una hora, hermano, haciendo nada que estar una hora viendo una película. Se te va, balazo. Usted sabe que no es lo mismo sentarse a ver una serie hora y media que leer la Biblia hora y media. No es fácil sentarse a leer la Biblia hora y media, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano aquí sin... Pocos, muy pocos. No es fácil sentarse a leer la Biblia 5 o 6 horas, ¿verdad que no es fácil? Pero ¿a qué sencillo sentarse 5 horas a tirarnos una serie en Netflix? ¿Sí o no? Es sencillo. Para la mayoría, no para todos. Por eso es que el Señor lo que hace es sacarnos de nuestra comodidad. Miren, hermanos, miren lo que pasa en Hechos capítulo 8, versículo, todo el capítulo 8. ¿Se acuerda usted lo que le dice el Señor? En Hechos 1:8 le dice a los apóstoles. El Señor le pregunta, ¿vas a restaurar en Israel? Le dijo, o sea, a ustedes no les interesan los tiempos y las sazones de Dios, pero recibiréis poder, esto es lo que viene para ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Sin embargo, usted ve cómo la iglesia se quedó en Jerusalén y dice la Biblia que Jerusalén estaba aterrorizada por los cristianos. Sin embargo, de repente el Señor levanta un hombre llamado Saulo. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y oiga lo que dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Miren que todo estaba tranquilo, todo estaba relajado. O sea, la gente estaba aterrorizada. Usted lee Hechos. ¿Cuánto lee Hechos? Ahí se da cuenta, ahí dice la Biblia. Sin embargo, mire, recuerde, las cosas cambian de la noche a la mañana, hermano. Y de repente entonces encuentran a Esteban y acusan a Esteban porque odiaban a Esteban, que era un diácono de la iglesia. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por la tierra. ¿De dónde? ¿Dónde dice ahí? ¿De Judea y de qué? ¿Y por qué fue que pasó eso? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Dónde estaba tranquilo? ¿Dónde? En Jerusalén. Ya este es un terreno conquistado. Sin embargo, el Señor le dijo, van a ir a Judea y van a ir a Samaria. Y cuando seguimos leyendo el relato, dice que algunos llegaron hasta Asia Menor, llegaron hasta Antioquía, y ahí dice que predicaron a los griegos. Y ahí se fundó la primera iglesia gentil. Y todo comenzó ¿dónde? En Hechos capítulo 8, cuando hubo una tremenda persecución. Es que mire, lo que Dios ha decidido hacer, Dios lo hará. Y Dios lo hará en nuestra vida. Hay gente que piensa que lo que la Biblia dice cuando dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, piensa que es para su propio provecho y para su beneficio. No. Es que todo lo hace el Señor para su gloria. Y su plan y su propósito es para su gloria. Y eso bueno que Él dice, muchas veces incluye el sufrimiento. Amén. Ahora, el problema es que nosotros no vemos algo bueno en el sufrimiento porque no vemos como el Señor ve. Porque el sufrimiento purifica el corazón, dice la Biblia, purifica el corazón. Somos purificados por el Señor. Ahora, el problema, hermanos, es que si seguimos en nuestra comodidad, entonces el tiempo va a seguir pasando. El tiempo va a seguir pasando y vamos a seguir estancados. Y vamos a ver cómo Dios usa a otras personas, porque si usted no lo hace, lo hará otro. Amén. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se acuerdan lo que dice? No dejes que otro tome tu corona, dice la Biblia. No estamos hablando de salvación. Usted es salvo porque es un regalo de Dios. Pero dice, no dejes que otro tome tu corona, que otro haga lo que a usted le corresponde hacer. Porque el Señor lo hará. Amén.
No hay nada que tome de sorpresa al Señor. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos rendir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala para tu gloria. Quiero salir de esta comodidad. Si es necesario ser afligido y ser quebrantado, gloria a Dios, pero no quiero seguir así. Amén. Somos desafiados por el Señor para que podamos crecer en nuestra fe, para que podamos conocer al Señor. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no conocemos al Señor porque alguien nos ponga en una pizarra y nos hable acerca de los atributos de Dios y podamos nosotros definir los atributos de Dios y decir qué es la omnipotencia, qué es la omnipresencia de Dios y hablar acerca de cuáles son los atributos que el Señor comparte con nosotros, los que se conocen como los atributos comunicables y los incomunicables. Eso lo podemos saber, pero solo puro conocimiento intelectual. Cada vez que los discípulos andaban con el Señor, cada vez decían: ¿y quién es este? ¿Qué dijeron? ¿Y quién es este que aún manda los vientos y le obedece? Y después dice que cuando baja aquel paralítico del techo, dice la Biblia que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente diciendo: ¿y quién es este que hasta cree que perdona pecados? ¿Usted cree que no se le pasó en la mente a los discípulos pensar: ¿y quién se cree y este está perdonado pecados? Pues solo Dios puede hacerlo. Eso le dice: para que ustedes sepan que yo tengo potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó inmediatamente. Es un conocimiento, hermanos. Ahora, y a pesar de eso, y a pesar de todo lo que vieron, no creyeron en el Señor. Hasta que fueron quebrantados, hasta que pasaron situaciones difíciles en sus vidas. Y eso es lo que pasa en nosotros, hermanos. Necesitamos crecer en la fe. Pero el crecimiento no solamente es el resultado de la lectura de la Biblia, ese es el comienzo. Amén, hermanos. Cuando comenzamos a leer la Biblia es cuando las cosas se comienzan a poner buenas. Amén, es cuando las cosas se comienzan a poner buenas. Y alguien dice: pastor, entre más busco al Señor y no sé qué, soy más afligido. Es claro, es que lo estás haciendo. Pero estás creciendo. ¿Estás creciendo sí o no? Sí, estoy creciendo. Entonces, el crecimiento es doloroso. Amén. No es sencillo crecer, es doloroso. Sin embargo, hermanos, la verdad terrible es que la mayoría de nosotros estamos frescos como la lechuga y no estamos haciendo nada. Y se nos olvidó, a la gran mayoría de nosotros se nos olvidó el mandamiento, la gran comisión: vayan y hagan discípulos a las naciones. Se nos olvidó la importancia de hacer evangelismo, porque hoy en día estamos tan enfocados en que Dios nos bendiga, en que Dios nos dé, y nosotros, entre más Dios nos, hermanos, entendamos, entre más Dios nos da, más estamos clavados con las cosas de esta vida. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que algo que atonta a los cristianos es algo que se conoce como la prosperidad de los necios. Eso dice la Biblia en Proverbios, la prosperidad de los necios. ¿Sabe cuál es la prosperidad de los necios? Aquellos a los que Dios les da algo y eso se convierte en un obstáculo para que ellos sigan buscando al Señor. Hermanos, por eso, hermanos, cuando nosotros somos necios, lo mejor que podemos recibir de Dios no es prosperidad financiera, sino azotes. Porque le dice que la vara es para la espalda del necio, porque la vara hace que el necio sea sabio. Pero muchas veces, hermanos, usted ha visto y hemos visto gente a la que Dios bendice, y eso se convierte en la prosperidad de los necios. Y qué terrible es cuando un necio prospera. ¿Sabe lo que hace cuando un necio prospera? Abandona al Señor y se va. Eso se llama la prosperidad de los necios. Por eso, en vez de buscar, hermanos, que el Señor nos prospere financieramente, todo eso son añadiduras. Es más importante la sabiduría. Amén. Es más importante la sabiduría, es más importante el temor del Señor, es más importante crecer. Y en ese proceso, obviamente, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a añadir cosas de esta vida porque Él sabe que las necesitamos. Amén. Y Él no da solamente porque las necesitamos, sino que nos da porque Él es generoso. ¿Cuánto tiene un Dios generoso? Hay cosas que Dios nos da sin que las pidamos y nos da abundancia, pero nos da para que las disfrutemos. Pero hay cristianos que no las disfrutan. ¿Sabe por qué no disfrutan? Porque no dan. El que no da no disfruta lo que recibe de parte de Dios.
Por eso, si usted está atravesando una situación difícil en su vida, ¿sabe qué? Alégrese porque el Señor lo está incomodando y lo está desafiando en su fe porque el Señor quiere revelarse a su vida. Dice el Señor en Juan 17, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer aún. El Señor Jesús todavía nos sigue enseñando y nos sigue dando a conocer al Padre. ¿Y sabe cómo lo hace? Por medio de la instrucción y por medio de las pruebas y por medio de los exámenes y las aflicciones que atravesamos en nuestra vida. Y ahora, y esta es una gran verdad, entre más grande es el desafío, mayor es la bendición. Pero, cuando vimos eso, ¿qué pensamos? Si me corrieron del trabajo donde ganaba 7,000 pesos porque Dios me dijo que donde ganaba 10,000, no. Te corrieron de ahí porque hiciste de ese trabajo tu Dios y abandonaste al Señor. Y si por 7,000 lo abandonas, mucho más, si te da 10,000, peor. Y a veces nos dice, después de la prueba viene la bendición. No, a veces después de una prueba viene otra. Pero la tercera, y después de la segunda viene la tercera y vendrán todas las que tengan que venir. Hasta que aprendamos. Yo sé que, hermanos, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a veces uno se tira al suelo y dice, Señor, ya aprendí, ya entendí, pero el Señor conoce nuestros corazones y sabe que todavía no hemos aprendido. No podemos engañar al Señor. Por eso cuando hablamos de bendición, hablamos del conocimiento de Dios. Es lo que dice la Biblia, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después dice, ¿por qué es necesario? Dice, porque si fuese imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe. Que dice después, sí, que es galardonador de los que le buscan, pero no habla de las cosas de la tierra. El más grande galardón de los que buscan a Dios es la revelación de Dios a su vida. Eso es lo más glorioso, hermanos. Lo más glorioso que podemos tener en esta vida es revelación, es iluminación de las Escrituras. No hay nada más glorioso que eso. Amén, hermanos. No hay nada más duro que ir a las Escrituras y no sacarle nada. Y hay gente que tiene años y no encuentra nada en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque nunca se han metido de verdad en la palabra de Dios. Qué tremendo es cuando uno comienza a ir a las Escrituras y Dios te comienza a enseñar. Y gloria a Dios, cómo se te abren los ojos. Y gloria a Dios, qué poderoso. Porque ese es el galardón de los que buscan a Dios. El galardón de los que buscan a Dios es un mayor conocimiento de Dios. Amén. Es un mayor conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cuántos quieren conocer cada día más al Señor? ¿Cuántos quieren? ¿De verdad queremos eso? Eso comienza con la palabra y después con las aflicciones, con los problemas, y podemos ver al Señor, hermanos. Es que, ¿cómo podemos saber que Dios sana si no hemos estado enfermos? ¿Cómo? No tiene lógica, no podemos. O sea, hay gente que dice, te voy a dar mi testimonio para que tu fe crezca. Tu fe crece, no crece por testimonio ajeno. Amén. ¿Verdad que así es, hermanos? Nuestra fe no crece por testimonio ajeno. Hay gente que dice, alguien me llamó, pastor, déjeme dar un testimonio porque es que eso hará que la fe de la gente crezca. ¿What? Eso es diferente. Eso no es lo que dice la Biblia. Le dice, la fe viene por el oír constante de la palabra de Dios. Escuchar al Señor. Y la palabra ahí, palabra es el rema, la palabra revelada de Dios. Tiene que haber tanto logos en nuestra vida para que el logo se convierta en rema. Si no, no pasa eso, hermanos. La palabra, valga la redundancia, se dice de dos maneras. Se dice logos, que es la palabra escrita, y el rema, que es la palabra revelada, la palabra iluminada por el Señor, iluminada por el Espíritu Santo. Y la fe es el resultado del rema de Dios, de la iluminación de la palabra de Dios, que viene como resultado que nos hemos llenado tanto de la palabra de Dios. Entre más grande es el desafío, mayor es la bendición, más grande es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, entonces, entre usted más crece, cada día sus pruebas serán mayores. Amén. Serán mayores. Porque entre usted más crece, cada día se alimenta más de la palabra del Señor. Yo sé que para algunos de ustedes, leer 5 capítulos de la Biblia no es nada. Dicen, no, leer 5 capítulos. Pero para algunos leer un capítulo me desmayo. Me duermo encima de la Biblia leyendo un capítulo, como que fuera Salmo 119. Yo sé que es más, para algunos sentarse una hora a leer la Biblia,
todavía no es mucho. Que cuando se sientan a alimentarse de la palabra lo hacen, pero con ganas. Pero entonces vamos creciendo, hermanos, y entonces el desafío cada vez es mayor, pero el conocimiento de Dios cada día es mayor. Qué glorioso es conocer al Señor. Por esa razón el apóstol Pablo oraba y decía: oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan conocerle cada día más. Eso es lo que necesitamos, sabiduría y revelación para conocerle más. Mire cómo Abraham llegó a conocer a Dios. ¿Y dónde estaba Abraham? Dios sacó a Abraham de Caldea. Lo sacó, hermanos, los caldeos eran idólatras y Dios lo sacó de ahí para revelarse a su vida. Pero pasó situaciones difíciles. O sea, lo más importante de Abraham no fue todo lo que Dios le dio de las cosas de la tierra, porque la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob dice que siempre habitaron en tiendas, y esto daban a entender que esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice la Biblia en Hebreos 11. Amén. Entonces lo más importante es que Abraham llegó a convertirse en el amigo de Dios, es lo que dice la Biblia, o sea, un hombre de fe. Cuando nosotros hablamos de fe, siempre vamos a pensar en Abraham. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Noé imagínense, fue desafiado por Dios, un desafío tremendo de Noé? Sin embargo, su familia fue salva por el conocimiento que él tenía de Dios. Ve a Moisés. Dice él que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice que él prefirió los vituperios de Cristo que disfrutar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesto su mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón de Moisés? Pues Cristo mismo, porque él hubiese tenido todos los tesoros de Egipto. Sin embargo, los despreció, porque para él había algo más importante, y era el galardón, era el conocimiento de Dios. Y Moisés pudo ver al Señor hablaba con Dios cara a cara. Nunca Dios habló con nadie así, ni nunca lo hará hasta que vino Cristo, que hablaba constantemente con el Señor. Pero ningún ser humano, nadie puede decir que que le dijo al Señor: no te puedo mostrar mi rostro porque te morís, pero vas a ver mis espaldas. Porque era un hombre apasionado por eso, por conocerle. Pero todo tiene que ver con él, con el desafío de Dios. Mire David cómo creció en el conocimiento de Dios. Si usted, por ejemplo, cuando va a los salmos, allí encuentra los atributos del Señor en los salmos. Ahí hay muchísimo conocimiento de Dios. Porque el galardón de los que buscan al Señor es el conocimiento. Escucha, hermano. Si nosotros, o lo voy a decir de esta forma, la razón por la cual nos estancamos en nuestra vida espiritual es porque nos estamos estancando en el conocimiento de Dios. El cristiano que constantemente lee la Biblia, que medita, que ora, que se congrega, que sirve, es un cristiano que va a crecer, y el que crece no se estanca. Amén. El que crece no se estanca. Si usted está estancado, si usted es un cristiano solamente decía que no hace nada, ¿sabe qué me dice eso a mí? Que usted no está creciendo en el conocimiento de Dios. Porque el Señor siempre nos va a impulsar a servir. Es imposible que el Espíritu Santo no nos impulse a servir si el Señor nos enseñó la importancia de una vida de servicio. Amén. Ahora recuerde que el servicio usted lo puede hacer en su casa, orando, intercediendo. Dice la Biblia que había una mujer anciana, ¿se acuerda usted de Ana, la profetisa? Dice que servía al Señor constantemente, estaba en el templo haciendo ayunos y oraciones. ¿Cuántos ayunos usted ha hecho por esta congregación? Si ni por nosotros hacemos. Bueno, la mayoría pues, no vamos a analizar. Necesitamos tomar una decisión, decir: Señor, yo quiero crecer. Porque todo comienza ahí, yo quiero crecer. Yo no quiero ver hacia atrás y mirar mi pasado con ¿cuál fue la palabra que usted? No me acuerdo. Con nostalgia. Decir: no me acuerdo. La vez pasada me acuerdo que me encontré un borrachito y me dijo: hermano, yo era diácono de una iglesia. No sé si el bar se llamaba la iglesia. Imagínense, era diácono. Era alguien que le servía al Señor, y de repente, hermanos, te estancás en tu fe, te apartás y cosas terribles pasan en tu vida. Vemos cómo las familias cristianas se destruyen y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no crecemos en el conocimiento de Dios. No podemos mirar hacia atrás, hermano, y mirar nuestro pasado con nostalgia y decir: me acuerdo cuando hacía eso. No. Necesitamos ver hacia el pasado y decir: gracias, Señor, porque he crecido
He visto tu gloria. Sí, he pasado aflicciones terribles en mi vida, pero nunca me has dejado. He visto tu mano poderosa y te doy gracias por todo lo que me has añadido, por todo lo que has hecho en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en el ministerio. Es así como debe de ver nuestro pasado, hermano.